Erik Erikson, Teoría de la Identidad, módulo 4. Erik Erikson. Erikson no tuvo una preparación académica formal como los teóricos de la personalidad antes mencionados y discutidos. Elaboró su teoría utilizando como inspiración las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. También sugirió que la personalidad continúa desarrollándose a través de toda la vida. También dentro de su teoría hizo un mayor énfasis en el ego y cómo el ego era la base de la personalidad. Ahora, a juicio de él mismo, el ego, a pesar de que era importante en el desarrollo de la personalidad, era independiente. Funcionaba de una forma independiente, ya que también tenía un rol protagónico en el funcionamiento diario del individuo. Así que lo veía también desde un plano mucho más práctico. Reconoció el impacto de las fuerzas culturales e históricas en la personalidad. Así que también creía que el individuo per se construía a partir de lo aprendido a nivel cultural y a través de la evolución de la historia. La vida de Erikson, 1902 a 1994. Nació en Frankfurt, Alemania. Nunca conoció a su padre. Esta situación le llevó a una crisis de identidad sobre quién era él mismo. Fue rechazado en la escuela por ser judío. Fue considerado un mal estudiante, pero se destacó en las artes. También se conoce porque se dedicó a viajar por toda Europa. Viajó a Viena para trabajar como maestro en una escuela donde estudiaban los hijos de los pacientes de Freud, lo que también le permitió conocer bastante en profundidad la teoría freudiana. Continuando con la vida de Erikson. Él quedó muy impresionado con Freud y este representó una imagen del padre que nunca tuvo. Otro dato interesante es que fue psicoanalizado por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. En ese tiempo desarrolló interés por las aplicaciones del psicoanálisis en el desarrollo de la niñez. No en balde, Erikson le da mucho hincapié al desarrollo psicosocial del niño. Se casó de 3 formas distintas con Joan Serrum, su compañera de toda la vida. En 1933 viajó a los Estados Unidos de Norteamérica, vivió en Boston y desarrolló una práctica especializada en niños y jóvenes delincuentes. Continuando con la vida de Erikson. Erikson llevó a cabo estudios con indios nativos encontrando la importancia de la cultura en el desarrollo infantil. Otro dato interesante, y es uno de esos pocos teóricos que trabajó directamente con poblaciones no blancas, no urbanas, y en todo caso que no pertenecían a ninguna clase social particular, los indios nativos como por ejemplo. Y uno de los datos que él encuentra en el proceso es que enfrenta serios problemas con el psicoanálisis tradicional al estudiar los indios, sobre todo en el desarrollo de la identidad propia y la autoimagen. O sea que muchos de estos conceptos, de estos teóricos, fueron pensados con occidentales y con europeos rurales, casi todos blancos. Y aquí, un poco de forma antropológica o sociológica, o un poco de psicología indigenista, pudo ver que en tribus de indios el concepto del psicoanálisis no aplicaba de la misma forma, llegando a llamarle a este problema o este reto que él encontró confusión.
Y también estudió la confusión en veteranos de guerra. Ahora, otro dato importante es que nunca pudo superar el hecho de que era un hombre famoso, pero también un hijo ilegítimo. Teoría de Erikson. Consta de 8 etapas. Cada etapa está condicionada por la herencia. Para pasar de una etapa a otra, había que superar una crisis que se confrontaba con el ambiente. O sea que para pasar de una etapa a otra, había que experimentar una crisis personal o sobre la personalidad para entonces moverse a la próxima etapa. También decía que las etapas estaban altamente moldeadas por asuntos culturales, no en balde los resultados encontrados con los indios daban esa información. También planteaba que el desarrollo humano, tanto psicológico como biológico, estaba plagado de conflictos personales. También señalaba que las crisis son adaptativas y maladaptativas. Las crisis me van a ayudar a superarme o me van a afectar. Ahora bien, también nos decía Erikson que lo importante es que la persona puede manejarla y adaptarse. También nos decía Erikson, cada etapa permite que un individuo pueda desarrollar unas destrezas básicas. Aquí tenemos las etapas. La primera, la oral sensorial. Esta comienza en el nacimiento hasta el primer año. Entonces, las formas de manejo adaptativo y maladaptativo es la confianza versus la desconfianza, donde se genera en cada una de ellas, ahora en esta, lo que es una fortaleza básica, o sea, la esperanza. También está la etapa muscular anal del 1 a 3 años, donde tenemos que la crisis se manifiesta entre la autonomía versus la vergüenza y la duda. Y la fortaleza básica que se desarrolla es la disposición, ¿verdad? O el deseo o la predisposición de hacer algo. Tenemos la locomotora genital, la etapa locomotora de 3 a 5 años, y la crisis se maneja en términos adaptativos en iniciativa versus culpa, y la fortaleza básica es el propósito. Luego tenemos la etapa de latencia, que se encuentra en las edades de 6 a 11 años, y el proceso para manejar este conflicto se da entre la laboriosidad versus la inferioridad, desarrollando como competencia básica la competencia, o sea, el ser competente en algo, en dominar algo. También tenemos la adolescencia, que está entre los 12 y los 18 años, donde la forma de manejo adaptativo y maladaptativo del conflicto es la exploración de la identidad versus la difusión de la identidad. Y la competencia básica es la fidelidad. Luego pasamos a la etapa de la adultez temprana, entre los 18 y los 35 años, donde tenemos como forma de manejo adaptativo y maladaptativo la intimidad versus el aislamiento, y la fortaleza básica es el amor. Luego pasamos a la adultez, que fluctúa entre los 35 y los 55 años, y la forma de manejo adaptativo y maladaptativo es la generatividad versus el estancamiento. Fortaleza básica que se desarrolla, cuido a otros. Luego tenemos la madurez vejez, de 55 años en adelante, donde la forma de manejo maladaptativo y adaptativo es la integridad del yo versus la desesperación, y la fortaleza básica es la sabiduría. Es interesante esta teoría, no solamente porque tiene muchas etapas, sino también es uno de los teóricos que se mueve hacia la ancianidad o la vejez, que teoriza sobre las personas que tienen 55 años o más. Vamos a
a describir algunas de las características de cada una de las etapas según Erikson. Primero, confianza versus desconfianza. Aquí los niños reciben placer por vía oral. Es importante una relación saludable con la madre, por lo que la misma tiene que ser o es vital. Una relación de seguridad, amor y afección es vital para pasar a la otra etapa. La superación de esta etapa ayuda en el comienzo del desarrollo de la identidad y la desconfianza puede reaparecer más tarde en la vida. En autonomía versus vergüenza y duda. Aquí el niño desarrolla varias habilidades físicas y mentales. Comienza a sentirse orgulloso del dominio de su cuerpo. Puede ejercer su autonomía aún con el cuidado de sus padres. La crisis que enfrenta es la regulación en el proceso de adiestramiento para ir al baño. Las destrezas motoras y las habilidades se van fortaleciendo en su desarrollo. Tenemos también la próxima etapa, que es la iniciativa versus la culpa. Aquí se desarrollan relaciones edípicas con el padre o con la madre, según sea el caso. Los padres tienen que tener cuidado con el rechazo ante una conducta edipal. Es importante reforzar las iniciativas que el niño o la niña asuma. También el sentimiento de culpa puede desarrollar timidez. En la etapa de laboriosidad versus inferioridad, los niños comienzan a ir a la escuela y empiezan a demostrar su capacidad para lograr determinadas tareas. Desarrollan el razonamiento deductivo y la habilidad de aprender a jugar con reglas y poder construir. Los padres deben aprender a proveer refuerzos positivos cuando los niños obtienen logros. Exploración de la identidad versus difusión de la identidad. En esta etapa se desarrolla la identidad del ego, que es la autoimagen que se forma en la adolescencia, que integra nuestras ideas de lo que somos y de lo que queremos ser. Las personas no desarrollan bien la identidad del ego y desarrollan una crisis de identidad. También presentará problemas de proyección de su ego ante otros. Intimidad versus aislamiento. Aquí se establece la independencia de sus padres, se aumenta el grado de responsabilidad, establecen relaciones de amistad y de amor con personas cercanas, aumenta el deseo de cuidar a otros y el compromiso con estos. También el deseo de relaciones amorosas aumenta. Generatividad versus estancamiento. En esta etapa, las personas aprenden a desarrollar la capacidad de orientar y guiar a otros. También aprenden a tomar ventaja de las instituciones existentes para desarrollar a otros. Los padres buscan orientar a sus hijos y los abuelos a sus nietos. Integridad del yo versus desesperación. Aquí las personas evalúan su vida y logros alcanzados. Se hace una evaluación de éxitos y fracasos y un análisis de cómo estos impactan la integridad del ego. Las personas tienen que capitalizar de su sabiduría para beneficio propio y el de los suyos. Aspectos de la naturaleza humana de la teoría de Erikson. Primero, tiene una visión optimista de la vida. Cuando las crisis se superan, el individuo también se supera. No somos producto de la experiencia de la niñez. Los traumas que nosotros pudiésemos generar en la niñez no verdaderamente construyen lo que es nuestra personalidad. Según avanzamos en el desarrollo, aumentamos el nivel de independencia. También la teoría es parcialmente determinista. A pesar de la importancia de la teoría, esta se enfoca en el aprendizaje y la experiencia. Evaluación de la teoría de Erikson. No usó técnicas científicas para probar su teoría.
En algunos casos usó la asociación libre y el análisis de los sueños que muy bien utilizó Freud. Usó la técnica de terapia del juego, hizo estudios antropológicos y análisis psicohistóricos. También a partir de esta teoría se han desarrollado algunos instrumentos: The Ego Identity Process Questionnaire, The Ego Identity Scales y Loyola Generativity Scale. Investigaciones en la teoría de Erikson. O sea, ¿qué nos dicen las investigaciones utilizando la teoría de Erikson? Los niños con un sentido de confianza bien desarrollado tienden a desarrollarse social y emocionalmente, tener popularidad, ser altamente curiosos, ser sensible a las necesidades y sentimientos de otros. Ahora, los adolescentes tienden a desarrollar los siguientes estatus: logro de la identidad, son moralmente aptos, tienden a cerrar asuntos y situaciones que enfrentan, difusión de la identidad, saben cómo proyectar su identidad y también pueden desarrollar logros aislados de ellos mismos. Por ejemplo, logros en la escuela, logros en el trabajo, logros en la vida personal, entre otros. También los adolescentes que poseen una alta identidad de logro tienden a tener un alto sentido de identidad del ego, estar enfocados en metas realistas, tener alta autoestima, establecer relaciones románticas maduras. También algunos estudios tipifican los juguetes que usan los niños por género. Que un niño tenga confianza en su desarrollo temprano es sumamente importante. Hay diferencias en el manejo de la crisis en niños y en niñas. Contribuciones y críticas a la teoría de Erikson. Reconoce a la personalidad como un elemento continuo a través de la vida. El concepto de crisis de identidad es bien valioso porque si no se da una crisis de identidad, no se pasa de una etapa a otra. El papel de la cultura nos permite entender el desarrollo de la personalidad. Muchos de sus conceptos son ambiguos. La descripción de las etapas de desarrollo no parecen estar completas, a pesar de que son muchas las etapas. Las investigaciones que estereotipan el uso de juguetes en niños y niñas han sido altamente cuestionadas. Algunas etapas del desarrollo no parecen aplicar a las mujeres, según los expertos. Algunas aplicaciones de la teoría de Erikson a la psicología industrial organizacional. Coaching gerencial. Utilizando las etapas se puede evaluar en qué etapa se encuentra un individuo, según Erikson, para ayudarle a desarrollarse. La evaluación del desempeño también para evaluar el grado de madurez y sabiduría que un individuo tiene en su trabajo. Y en la entrevista de empleo para ver si esa persona se encuentra en la etapa correcta y esa etapa está más vinculado a lo que es laboriosidad. Así que básicamente este es el módulo 4 que presenta la teoría de Erikson.